Filipenses capítulo 2, verso 12. Quiero hablar bajo el título de mi mensaje esta noche y es Luz del Mundo. Escríbalo ahí, téngalo ahí presente. Somos la luz del mundo. Escríbalo ahí. Somos la luz del mundo. ¿Cuántos lo creen así? Somos la luz del mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y vamos a disponernos porque yo sé que Dios hará cosas maravillosas y poderosas en medio de nosotros. Verso 12 en adelante de Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más bien ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra o en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin qué, sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? En medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Quiero leer el verso 15 nuevamente, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado el Líbano sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A mí me emociona muchísimo la madurez del apóstol Pablo, especialmente con el deseo de poder querer trabajar con la iglesia, especialmente en Filipo, y esta congregación que se está levantando de los filipenses, una congregación en la cual Pablo tiene una tremenda expectativa. Creo que todos los que formamos, pastoreamos y enseñamos personas, tenemos una gran expectativa de que las personas que estén con nosotros y hagan parte den muchísimos resultados y muchísimos frutos. Yo creo que siempre tenemos que estar midiendo nuestros frutos, siempre tenemos que estar midiendo si ha servido o no ha servido. Las noticias que hemos recibido en las últimas horas o en los últimos días es que ya pronto se van a empezar a reactivar algunas cosas. Lo increíble es que muchas personas están esperando reactivarse ahora, cuando desde el principio de la cuarentena debimos estar activos. No podemos esperar que se termine la cuarentena para empezar a activarnos cuando ya debimos estar activos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y es que definitivamente tenemos que estar preparados y tenemos que dar frutos y muchísimos frutos. A mí me encanta algo que el apóstol habla de esta iglesia, y es que esta es una iglesia obediente. ¿Cuántos son obedientes? Es una iglesia obediente. Note conmigo el versículo 9. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino también en mi ausencia. Pablo está contento porque ve a una iglesia obediente, no solamente cuando tiene el pastor al frente, sino aún en ausencia. Usted sabe que hay varios tipos de cristianos, unos de apariencia y otros de realidad. ¿Usted en cuál grupo está? Estos que aparentan delante cuando están en la iglesia o están al lado de otros hermanos o del pastor o de otros líderes. Uy, qué apariencia, cómo hablan de bonito. Dicen gloria a Dios, aleluya, y levantan las manos y se comportan de una manera genial. Pero cuando se cierra la puerta de su casa, ellos entran ahí, se comportan como ellos son realmente y de repente tienen doble cara. La doble cara siempre es algo que muchos critican. Hay gente y hay familiares que tal vez no se han convertido porque han visto esa doble cara. Es cierto, porque han visto esa doble cara. Hay muchos familiares que de repente dicen, pero yo no puedo, de repente yo no puedo llegar y llegar al Señor y decirle a los vecinos, vénganse para acá, y el vecino dice, pero usted qué me va a hablar, si aquí usted se comporte de una manera y vaya y se comporte de otra manera. Pablo no tiene esta lucha con esta iglesia. Es una iglesia que es obediente en la presencia del apóstol, pero también es obediente cuando el apóstol no está. Es una iglesia
que no está fingiendo ser cristiana. Son hermanos que no están fingiendo colocar una cara que no es. Son personas que están demostrando lo que son en toda parte. Y creo que eso debemos hacer todos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos nosotros debemos siempre mostrarnos genuinos como hijos de Dios. Dice el versículo 13, porque Dios, dice, a mí me encanta esto, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿El qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Hay algo que va a empezar a suceder en las próximas semanas, y aquí le quiero profetizar a alguien. Alguien tiene que recibir esta palabra. Dios va a empezar a colocar el querer. Dios va a empezar a colocar el querer. Y también va a colocar el hacer. ¿Qué significa que Dios coloque el querer y el hacer? Significa que Dios tiene planes que serán revelados en su debido momento para cada uno de nosotros. Y el Señor va a empezar a colocar sentimientos, deseos, planes que se van a empezar a revelar a nuestro espíritu. Le vengo a decir a alguien en esta noche que hay gente que está como muy quieta, pero que Dios tiene propósitos y planes enormemente grandes. ¿Cuántos lo creen así? Entonces Dios te va a empezar a colocar querer como el hacer. ¿Qué significa que te coloque el querer como el hacer? Es que Dios va a empezar a darte a ti sentimientos, sentires, ideas, planes, proyectos, y te va a colocar aquí golpeando tu pecho fuertemente con algo en lo cual tú tienes que hacer. No solamente te va a colocar la idea, no solamente te va a colocar la carga, sino te va a poner a que haga las cosas en lo cual Dios ha determinado. Escúchame muy bien esto, se va a empezar a activar personas, y esto va a ser tremendo. Se van a activar personas en este momento con ideas de parte del reino de Dios, en la voluntad del Señor para hacer cosas extraordinarias. Que alguien lo crea y escriba amén en los comentarios. Dios te va a empezar a dar ideas, Dios te va a empezar a dar planes. Hay gente que me va a ver y que me está viendo, que Dios lo va a activar en la juventud. Oh, va a ser tremendo. Y vas a tener una carga y ideas y planes. Y Dios te va a colocar el sentir, el querer como el hacer. Hay gente que está muy quieta, pasiva, viene a la iglesia y dice, bueno, yo estoy aquí en la iglesia y no me pueden hacer nada, pero tranquilo, porque Dios te va a colocar el querer, y vas a llegar con ideas, y va a decir, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué no hacemos lo otro? Y Dios va a empezar a activar en ti ideas, y no solamente las ideas, sino el deseo de hacerlas, y la posibilidad de hacerlas. Esto me encanta, en su buena voluntad. Preparémonos, porque en las próximas semanas Dios va a empezar a activar sentires. Dios va a empezar a activar ideas. Dios va a empezar a activar en nosotros cosas que ya ha colocado semilla, pero en su debido momento las va a empezar a activar. Y hay gente que va a tener una carga por las damas. Hay gente que va a tener una carga por las familias, gente que va a tener una carga especial por los niños, gente que va a tener una carga especial por diferentes razones. Y eso que Dios te coloca, ese sentir que Dios te coloca, ese sentir se va a empezar a explotar para que hagas cosas grandes para Dios. Basta de perder el tiempo y de quedarnos quietos como simplemente personas pasivas, sino Dios hoy va a activar en ti lo concreto, lo positivo, y va a empezar a activarte. Y eso que te activa te va a colocar ideas, y esas ideas son de Dios. Oh, que alguien diga amén a esto. Dios te va a dar ideas maravillosas, ideas poderosas, ideas grandiosas para que hagas. Hay gente que está encerrada en cuatro paredes y no sabe qué hacer, pero no le pidas a Dios simplemente que el milagro suceda. Pídele a Dios una idea, pídele a Dios un plan, pídele a Dios algo que te coloque el querer. Y aquí dice la Biblia, Él coloca el querer como el hacer. Y esas dos áreas en la vida de nosotros se va a empezar a activar. Gente que no tenía ganas de hacer nada, y de repente Dios te va a sorprender y te va a decir, levántate y haz esto. Gente que no quería hacer nada, y Dios te va a colocar ideas. Colócate, levántate y haz esto. Levántate y haz lo otro. Muévete para acá, muévete para allá. Cuando usted ve Hechos de los Apóstoles, usted va a ver una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Y todo lo que le sucedía a ellos no era casualidad, era el plan de Dios. Oh, eso me encanta. Hace poco escuchaba a un hombre, a un predicador, que me emocionaba escucharlo. Y él decía, si yo voy en el avión y me siento al lado de alguien, es por algo. Y si de repente me cancelan el avión y de repente me toca subirme a otro avión y me siento al lado de otra persona, es por algo. Él dice que él una vez se subió a un avión, y cuando se subió a un avión, el avión lo cancelaron, y de repente le tocó esperar 4 horas para el siguiente avión. Y él decía inicialmente, él no lo entendía, que por qué le tocó esperar tanto tiempo. Pero ¿por qué razón le tocó esperar? Porque él tenía que cumplir un compromiso y al final iba a llegar muy tarde. Cuando se sentó, cuando se subió al siguiente avión, de repente la silla que él tenía estaba vacía.
Y algo pasó porque uno de los pilotos de las cabinas se salió y quedó solamente, no sé cuántos pilotos habrá en cabina, pero se salió uno de ellos mientras que el avión estaba, pues eso. Y el piloto llegó y se sentó al lado de este hombre. Y cuando se sentó al lado de este hombre, el predicador reconoció que era uno de los pilotos y de repente le dijo, ¿cómo estás? Dijo, estoy bien. Y él dice, no, si él se sentó al lado mío y esta silla está vacía, cuando todo el avión está lleno, significa que, y he esperado 4 horas para subirme a este, significa que hay algo. Y le coloca la mano encima y le predice, yo sé que estás pasando por algo. Y Dios le empieza a dar palabra de ciencia a este predicador. Y el piloto empieza a llorar y a tocar, y dice que recibe al Espíritu Santo, que habla en lenguas, y que es increíble. Y él entiende que todo lo que le sucede alrededor es por algo. Y a ese nivel tenemos que llegar, de que Dios va a empezar a colocar sentires, de que si estás viviendo alguna circunstancia es por algo, es para llevar la palabra, es para predicar, es para mostrar la gloria del Señor. Que alguien diga amén a esto, porque tenemos que caminar bajo el propósito de Dios. Le vengo a decir esto es profético. Hay gente que se va a activar deseos de hacer cosas, y no solamente Dios te va a dar el deseo, te va a dar el querer, pero también te va a dar la posibilidad de hacer. Porque hay gente que se queda en el sentimiento, cómo me gustaría ayudar a familias, pero no puede hacer nada, y ahora se va a activar a esto. Cómo me gustaría ayudar a otro, y se va a activar y ahora vas a hacer lo otro, porque hoy el Señor va a colocar el querer como Él hacer. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Eso lo va a hacer el Señor, y yo sé que Dios estará haciendo algo maravillosamente grande. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Me encanta el versículo 15. Y el apóstol Pablo dice esto. Y dice, versículo 14, hace todo sin murmuración y sin contienda. Y está hablando del carácter que debe tener la iglesia. Pero me voy a centrar en el versículo 15, que a mí me impactó. Y quiero que esté muy pendiente de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dale compartir para que esto llegue a mucha gente. Dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Cómo tienes que ser? Irreprensibles y sencillos como hijo de Dios. Y aquí empieza a explicar qué significa irreprensible. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se llama el título del mensaje que he colocado hoy? A ver, ¿quién lo sabe? No, ¿cómo se llama el título? Somos luz del mundo. Somos la luz del mundo. Le voy a explicar una cosa. Hay algo en el Señor va a colocar sentir y el hacer, especialmente porque estamos en medio de una generación perversa. La Biblia dice que esta generación es perversa. El apóstol Pablo escribe esto hace menos de 2000 años, pero es impresionante porque pareciera que hablara de este tiempo. Y si en esa época había una generación perversa, la que estamos viviendo actualmente es peor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, dice, porque tienes que ser una iglesia, unos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación perversa. Y ahora lo que pasa es que la iglesia, el cristiano, tiene que empezar a distinguirse como una persona o otra generación paralela a esta, pero que no tiene mancha. Hay una situación en la cual luchamos y batallamos, y es que tenemos que convertirnos en luz. Y dice la Biblia, luminares en medio de esta generación, luminares en medio de esto. ¿Por qué el Señor habla y el apóstol Pablo habla sobre luminares en medio de este mundo? Porque este mundo está en oscuridad. La gente está en oscuridad, el mundo está en oscuridad. Donde usted voltea a mirar, la gente anda en crisis, anda en desesperación, anda en angustia, no sabe qué hacer. La depresión está matando a mucha gente, el estrés está acabando con la salud de muchísimas personas. La situación financiera que muchos viven, no saben qué hacer. Pero el cristiano se tiene que distinguir por ser luz en medio de las tinieblas y no por ser tinieblas en medio de las tinieblas. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y es que lamentablemente hay muchos cristianos que se juntan con alguien que está en tinieblas y pareciera que no es luz y no se convierte en ¿qué? En tinieblas. ¿Cómo está vecino? Mal. ¿Cómo le está yendo vecino? Terrible. ¿Cómo ve la situación complicada? ¿Y usted qué dice? Uy, eso es cierto. Está duro. Esto está difícil. No. Usted es luz. Usted no es tinieblas. Y si la gente dice que está en crisis, usted dice, pero lo mejor está por venir. Y si confiamos en Dios, todo será diferente. Porque nacimos para ser luz, no para ser tinieblas.
para alumbrar en medio de una generación donde la gente está sin esperanza. Nosotros tenemos que dar esperanza. No, que alguien diga amén a esto. Tenemos que dar esperanza. ¿Qué significa eso? Que la gente está diciendo, es que esto está complicado. Yo escuchaba a un viejito hoy dijo, no, esto allá ahorita dicen que la pandemia, pero ahorita viene otra peor. Otra peor. Y lo tenía lejito, si no yo me la hubiera acercado y le digo, no. Lo que viene es algo bueno. Escuchaba que un predicador y me dice, lo que viene es algo increíble para la iglesia. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Porque tenemos que dar esperanza. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que se acerca con un matrimonio derrotado y le dice, se acerca, ¿qué pasa? No, es que mi esposa no la aguanto. Es terrible la situación con mi esposa. Es complicada la situación con mi esposo, dice otro. No, lo que pasa es que yo me quiero separar. Yo me quiero divorciar porque no, esto está difícil. Esto está complicado. ¿Y usted qué le va a decir? No, sí, hágalo. Vea, yo le recomiendo ese abogado. Sí, es que los matrimonios, no, sepárese y búsquese otra. Y hay cristianos que aconsejan eso. Y en vez de ser luz, se convierten en tinieblas. Hay gente que le aconseja a las otras personas, no, eso tómese remedios, eso hágase esto. Pero ¿dónde está el poder de Jesucristo? En una generación actual, donde la gente anda preocupada porque se puede contaminar y se puede morir, la iglesia se tiene que mostrar como luz. Se tiene que mostrar como luz y tenemos que decirle a la gente, está bien, el COVID está en toda parte y cualquiera puede ser, pero si confiamos en Dios, ninguna enfermedad tocará nuestra morada y por su llaga somos nosotros curados y el Señor nos va a proteger. Y si nos llegan a tocar, ese virus se muere y no va a crecer porque Él nos protege. Yo hablaba con alguien así que me escribió y me dijo, ay pastor, me dio el COVID. Y yo, ay qué bueno. No, y sí, le dije, qué bueno. Dijo, ¿por qué? Dijo, sí, porque vas a ver la gloria de Dios. Porque te vas a levantar. Porque no, es que me dicen que es terrible y yo siento un dolor. Y yo, no. Usted es cristiano, párese en fe y no va a pasar nada. Y usted, eso se va a desaparecer rápido. Porque ya le habían dado el examen que tenía COVID, que no sé cuántos. Lo llamé al otro día como dijo, me siento bien, perfecto, estoy bien. Eso, hice luz en medio de las tinieblas. Yo conozco creyentes, mi mamá le pasaba cuando de repente por alguna razón ella estuvo hospitalizada, y en medio ahí ella estaba hospitalizada y le predicaba a los demás. Mi papá también creo que está. Cada vez que alguna situación, hay en medio. Entonces está el moribundo al lado, pero le está predicando. Porque aunque estemos en la cárcel, aunque estemos en el hospital, aunque estemos en la crisis, aunque estemos donde estemos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No podemos comportarnos como esta generación perversa. No podemos andar como esta generación donde todo el mundo se queja, entonces yo también me quejo. Donde todo el mundo llora, yo también lloro. Donde todo el mundo dice, ay, yo también le apoyo con el ay. No podemos andar en una generación donde hay tanta crueldad a ser parte de esto. Nuestras opiniones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarse, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, tiene que marcar diferencia. Se tiene que marcar diferencia. Nuestra familia tiene que vernos a nosotros diferentes. Nuestros vecinos nos tienen que ver distintos, no como haciendo parte de esta generación. Alguno debe decir, pero es que no puede ser normal. No puedo ser normal. Tengo que ser diferente. Tengo que marcar diferencia. Tengo que comportarme diferente. No puedo comportarme como alguien que no hubiera conocido a Cristo. No puedo comportarme como alguien que no tiene a Dios de su parte. Qué triste es encontrarse con creyentes que andan tan mal. A mí me gustaría, yo cuando doy asesoría a algunos, me gustaría agarrar aceite, ponerlo a hervir y ungirlos. Y decirle, pero mira, ¿por qué no reacciona? Que usted no es cualquiera, usted es un hijo de Dios. Y recuerda que el enemigo lo que va a trabajar siempre en nuestra mente es haciéndonos parte de la oscuridad. Pero usted y yo no somos oscuridad. Usted y yo somos luminares en medio de este mundo y de esta generación. Somos luz. Usted sabe qué es lo que pasa cuando una embarcación está en alta mar y se está acercando a una isla o a una parte que tiene tierra. Hay un faro, recuerda que hay un faro, y este faro alumbra. Y si este faro no alumbra, ¿qué sucede con la embarcación? Se estrella, porque el faro le está alumbrando y le está diciendo, ojo que aquí hay tierra,
Ojo que aquí hay tierra. Y el faro está alumbrando y le dice, cuidado, porque la luz, eso, cuando Colombia significa faro de luz, hay un significado sobre Colombia, es faro de luz, porque es el primer país que entra en Sudamérica, y es un país que está en la esquina, está en la punta, y somos luz en medio de las tinieblas, y tenemos que levantarnos como esa luz que le alumbra a la gente y le muestra el camino. Cuando un avión está ahí, ellos prenden las lucecitas, y en las montañas se colocan en las puntas de las montañas luces, para que si un avión de repente pierde la navegación, sabe que hay una luz y que no puede acercarse a esa luz porque se puede estrellar. Y hay una luz, y nuestra luz es el Señor, y nosotros tenemos al Señor, y nos tenemos que convertir en esa luz para alumbrar a aquellas personas que hoy están en oscuridad. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Le voy a explicar algo. Hay gente que está a nuestro alrededor que está en oscuridad y está esperando que la luz alumbre. Es entrar a una cueva y usted y yo poseer una tremenda linterna y no prenderla. Yo he caminado en medio del campo y en medio del monte. Yo he tenido la oportunidad. Cuando se camina en medio del monte, una vez estaba en un lugar aquí en Cundinamarca, creo, sí, estaba tan oscuro que no había luna. Había que la luna se tapa también. ¿Han caminado en eso? ¿Sí? Y es horrible, porque no se ve nada. Nada. Yo estaba en tinieblas. Y entonces yo caminaba así y había un abismo ahí y yo estaba así. Y de repente alguien se acerca con una linterna y alumbra. ¡Wow! Y cuando se acerca yo voy alrededor, digo yo, no me voy lejos. ¿Para dónde va a ver sino para tal parte, para la finca de Julano? Vamos que yo voy por ahí cerca. Y me le pego a la luz. Y yo dije, ¿qué tal yo andar por todo este camino sin? Se le aparezca una culebra a uno, aparezca una suegra, aparezca una cosa rara, aparezca el asunto, y uno dice, ¿qué? No, tenemos que tener luz, y es que la luz nos alumbra el camino, y hay gente alrededor de nuestra familia, hay gente alrededor de nuestras casas, hay vecinos, hay gente que está alrededor de nosotros, que necesitan que seamos luz, y la luz es Cristo a través de nosotros. Nosotros tenemos que ser luz con nuestra manera de hablar, nosotros tenemos que ser luz con nuestra manera de comportarnos, nosotros tenemos que ser luz con nuestra manera de actuar, nosotros tenemos que ser luz con nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que estar sin mancha para que esta generación vea que aquí hay una generación de creyentes y de personas totalmente diferentes y distintas. No va a ser fácil, porque esta generación perversa nos quiere agarrar y nos quiere envolver en cantidad de cosas, y usted y yo nos tenemos que levantar en fe y decir, qué pena, pero tenemos que ser luz. Ahora le pregunto, ¿usted es luz en medio de las tinieblas? ¿Usted es luz en medio de las tinieblas? ¿Realmente lo es o no lo es? ¿Realmente te estás comportando como una luz en medio de las tinieblas? ¿Realmente eres una esperanza para las personas que no tienen esperanza? ¿Hablas de fe en la gente que no habla de fe? De repente, si estás ministrando a los que están a tu alrededor, tu manera de comportarte, tu manera de vivir tu vida, tu manera de hacer las cosas se está haciendo, y cuando usted y yo no cumplimos esto, empezamos a entrar en un problema muy, pero muy serio. Y dice la Biblia, ha sido de la palabra de vida, para que el día de mi Cristo yo pueda gloriarme. Y a mí me encanta el apóstol Pablo, el optimismo que ve la iglesia. Pero este término que utiliza el apóstol Pablo, y termino aquí, dice, y dice el versículo 15, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay gente que tiene en su vida baterías apagadas. ¿Ha visto? Es tener una luz sin poca iluminación. Es tener una batería, es tener una linterna con baterías que ya no funcionan, alumbran muy poco. Y hay creyentes que no están resplandeciendo. Hay creyentes que tienen la batería acabada. Es tener un celular en el 5% a punto de acabarse. Es tener la luz del celular, aquellos que ya saben de celular, y tener el brillo ya en lo mínimo, y usted necesitar luz y no poder alumbrar. Y hay muchas personas que tienen la luz apagada hoy y no están resplandeciendo, y el término que usa el apóstol Pablo dice resplandecer. Y a mí me encanta porque podemos resplandecer. Tenemos que resplandecer. Tenemos que buscar la manera de que alrededor podamos alumbrar. Dijo Einstein, y a mí me gusta lo que dijo con respecto a la oscuridad. Dijo, la oscuridad simplemente es la ausencia de luz.
Eso es oscuridad. Oscuridad no existe la oscuridad, simplemente la ausencia de luz. Y esto es lo que está pasando en el mundo. La oscuridad de este mundo es porque la iglesia no está alumbrando. La oscuridad de tus hijos es porque tú como padre no estás resplandeciendo bien. La oscuridad que tienes con tu esposo, esa oscuridad que está en tu hogar, es porque usted como creyente, yo como creyente, no estamos alumbrando lo que deberíamos alumbrar. La oscuridad que hay en la parte financiera es porque falta que la luz de Dios brille mucho más. Esa fe, esa acción, esa creatividad para hacer las cosas. Esa oscuridad que se tiene en el cuerpo, esa enfermedad, es porque falta que la luz alumbre más. Y usted y yo fuimos llamados no solamente para alumbrar, sino fuimos llamados para resplandecer. Es tener un lugar muy, muy oscuro y colocar una cantidad de lámparas y que no se escape y que todo lugar a oscuras empiece a brillar con una luz fuerte. Yo no quiero ser una linternita en medio de una oscuridad. Yo quiero ser un gran reflector y que podamos alumbrar a mucha oscuridad y que podamos sacar la oscuridad de muchas vidas a través de lo que podemos ser como resplandor. Yo le vengo a decir algo, lluvias de bendición, tenemos que convertirnos en un gran resplandor en medio de este mundo oscuro. Lluvias de bendición, vamos a ser un gran resplandor en una generación perversa. Lluvias de bendición va a ser eso. Su vida, su ministerio, su liderazgo tiene que resplandecer la luz de Dios alrededor que hay. La pregunta es hoy, ¿somos luz o somos tinieblas? ¿O no estamos alumbrando lo fuerte y lo suficiente? Y eso se ve a través de la oscuridad que hay a tu alrededor. Si a tu alrededor hay luz y está brillando la paz, la bendición, está brillando todo, significa que estamos andando bien. Pero si alrededor tuyo hay mucha oscuridad, hay mucha gente en tinieblas, hay muchas crisis, hay mucha gritería, hay mucho escándalo, hay mucho problema, hay mucha pobreza, hay mucha ruina, hay mucha situación, significa que a usted o a mí nos está faltando brillar más. ¿Cómo está hoy la oscuridad a tu alrededor? Y si eres la persona que ves alrededor diciendo, yo realmente no veo, todos mis familiares están en Dios y estamos prosperando y en medio de la cuarentena estamos bien y Dios nos ha protegido y veo milagros todos los días, significa que estás resplandeciendo súper bien. Pero si a tu alrededor lo único que ves es crisis y oscuridad, ruina, pobreza, nos ha faltado resplandecer. El apóstol Pablo dice esto, quiero que sean obedientes, quiero que sean hijos sencillos, sin mancha y que resplandezca la luz. Seamos luminares en medio de este mundo. Esa es la palabra de hoy y yo estoy convencido que es una palabra que llega a tiempo porque el Señor va a colocar el sentir como el hacer a muchas personas y te va a colocar planes maravillosos para que seas luz en medio de las tinieblas.